¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un gusto volver a Buenas encontrar, noches. en este caso virtualmente, ¿verdad? ¿Qué tal Humberto? ¿Qué tal Flavio? Y Lourdes, lógicamente. Invitados especiales en esta ocasión, Humberto, en nuestra mesa libre, ¿verdad? Sí, buenas tardes, Amado, Buenas buenas tardes, noches. Lourdes, buenas tardes, Flavio, también, ¿cómo estamos? De Buenas nuevo estar noches. compartiendo con ustedes, un placer. Así es. Siempre estamos un poco rotando con los invitados, ¿verdad? En esta ocasión nos convoca un título, un tema muy interesante y qué mejor que conversar con personas expertas, eruditas en el tema, ¿verdad? Para desglosar un poco esto, que es pertinente, que es un tema bastante difícil, un poco por las circunstancias que estamos atravesando. Y le damos la bienvenida a la doctora Lourdes, al doctor Flavio Florentini. Y empezamos por Lourdes, ¿verdad? Ambos están en el quehacer docente de la educación y nos gustaría conocerles un poco más en detalle. Lourdes, y empezamos contigo, entonces, bienvenida. Sí. Buenas noches. Así como dijeron, mi nombre es Lourdes Calderini, soy doctora en educación. Estoy como directora académica en el Colegio Life Educational Center en el sector privado y estoy como decana en la Facultad de Educación Inicial San Andrés, que es dependiente de la Universidad Evangélica. Estoy casada, tengo 2 hijos ya adultos y bueno, 32 años felizmente casada. Amén. Flavio Amén. Florentín. Bueno, buenas tardes, un gusto. Hace muchos años ya en la educación teológica, intentando con la ayuda de Dios formar predicadores y pastores para nuestras iglesias, también por muchos años enseñando en educación superior, en la Facultad de Teología, soy pastor, esposo, padre de familia. Excelente. Estamos completos en esta mesa libre. El tema que charlábamos un poco, Humberto, creo que va a tener mucha consistencia en esta ocasión, ¿verdad? Más todavía por contar con hermanos en Cristo altamente especializados en este rubro que es el tema de educación. Y tiramos un tema posible, ¿verdad?, a desarrollar, que es la historia de las instituciones de educación evangélicas en el Paraguay. Esto ya prácticamente nos ata muy temprano ya en la historia de la República, ¿verdad? Pero qué mejor que tener aquí de la mano de tanto de Lourdes, Flavio, Lourdes, tener un poco los detalles de esto, ¿verdad, Humberto? Así mismo, Amado, yo creo que el tema, por encima de todas las cosas, tiene que ver con el impacto que quiera o no, digamos así, el mundo educacional evangélico ha aportado a nuestra nación ya desde casi un siglo, ¿verdad? Y un poquito más. Y eso para mí es significativo porque también tiene que ver un poco hacia la dirección haciendo una pequeña evaluación, también la dirección que podemos seguir. Porque de hecho no podemos negar que hay muchas cosas que se han incrementado, otras se han acelerado. Y claro, la experiencia tanto aquí de Lourdes como también de Flavio pueden ayudarnos muchísimo a tal vez sacar algunos detalles que puedan ayudarnos también y ayudar a otros en ese sentido, ¿verdad? Así que para mí que es muy significativo, el tema es importantísimo y nunca tenemos que olvidar y dejar de lado que la educación es básicamente lo que nuestro mismo Dios dejó en su palabra como un principio en Deuteronomio 6, para que esa secuencia nunca se corte de padre a hijo, allá en la época de los judíos especialmente, y también de los educadores que hoy tenemos, ¿verdad? Asimismo, no quiero dejar pasar la oportunidad para hacer un reconocimiento, un homenaje eh, a los docentes en la persona de Lourdes y Flavio, también a quienes nos acompañan en esta mesa libre. Acabamos de recordar el Día del Maestro, ¿verdad? Y un gran pensador como lo era Alan Bloom, catedrático en la Universidad de Chicago. Él decía, en una ocasión, la esencia de este oficio, decía él, del docente,
es observar dónde está puesta la atención de los jóvenes hoy en día. ¿Cuáles son sus apetitos y qué es lo que pueden digerir? No se puede educar auténticamente si no se satisface esa necesidad sentida. Cualquier otra cosa es mero despliegue superficial. Y qué lindo el término docente, ¿verdad? Porque en el latín pertenece a la misma familia de palabras como decente. Y qué lindo cuando la vocación está envuelta en ese papel de regalos de la decencia, que es intrínseco al trabajo, a la labor del docente. ¿Y por qué no empezamos un poquito hablando de historia, verdad? La presencia de las instituciones de educación en la República del Paraguay. Y creo que esto está un poco más atado con el, vamos a decir, con la preparación académica de Flavio. Creo que ha abordado en más detalle esta cuestión. Así es que te dejamos el tiempo, Flavio, y nos gustaría conocer un poco cuál es la historia de las instituciones educativas en la República del Paraguay, evangélicas, ¿verdad? Bueno, brevemente para que podamos tener un poco participación la mayor cantidad posible de tiempo todos. A mí siempre me gusta dividir un poco esta presencia de la educación en manos de evangélicos más o menos en 3 etapas. En primer lugar, yo creo que las primeras instituciones que ya vienen apareciendo a finales de 1800 y principalmente seguramente con el desembarco del Colegio Internacional en el año 1920, vienen un poco con esa idea, con esa mentalidad de que los evangélicos tenemos que venir a hacer educación en América para civilizar. Suena un poco pesado ese concepto hoy en día, pero es lo que se manejaba anteriormente, porque tenemos que reconocer fines de 1800, principios, y entrado en 1900, muchos de nuestros países de América estaban profundamente inmersos en un problema gravísimo que era el analfabetismo. Y bueno, nosotros los evangélicos, el leer, el entender lo que leemos es fundamental. De nada sirve enseñarle los caminos de la fe a una persona si esa persona no puede leer, no puede escribir, no puede entender lo que lee. A partir de ahí, seguramente con una buena educación, enseñándole, ¿verdad? Civilizando, como se decía anteriormente, podemos enseñarle la fe y, por supuesto, también fuertemente los aspectos de la moralidad cristiana evangélica que viene acá. Un segundo momento, creo más o menos, es una sospecha mía que podemos ubicar ahí a partir de 1950, 1960, donde empiezan lo que pudiéramos llamar los colegios misioneros, que se planta escuelas y colegios fundamentalmente para hacer misión a través de la educación. O sea, hacemos buena educación, educación de calidad al alcance de todos, pero fundamentalmente nuestro propósito es hacerle conocer el camino de la verdad, que es Jesucristo, a nuestros estudiantes que entran en nuestras escuelas. Esas son las escuelas, ahí está, que se dio los colegios bautistas, los colegios menonitas, los de Asamblea de Dios, y más tarde viene a romper todo el paradigma del colegio Gutenberg, seguramente, ¿verdad? Y un tercer momento de la educación evangélica, yo creo que es la educación en manos de evangélicos empresarios, que tienen el noble propósito, ¿verdad? Que tienen la experiencia de fe, queremos hacer educación y lo hacemos también de una buena manera, hacemos buena manera de educación y plantamos educación. Y aquí están también ciertas iglesias, ¿no? Que tienen una membresía numerosa, tienen su propia iglesia y lo manejan con criterios, por supuesto, educativos de alto nivel, pero también en un alto nivel empresarial. Yo diría que esos 3 caminos son. Pero fundamentalmente los 3 estadios de presencia evangélica, de presencia de la educación de manos evangélicas, tiene que ver con que nos interesa muchísimo hacer buena educación, educación de alto nivel, pero la educación lo tenemos también para que a través de la educación compartamos el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo. Eso sería más o menos un síntesis. Fantástico, excelente. Quiero unir 2 partes del asunto y luego entramos a desglosar. Y la pregunta que va un poco para Lourdes es, tenemos por un lado el tema de la reforma educativa, todo esto que se viene, que parece ser la reforma
continúa siendo reformada. En el fondo mismo hay un paradigma que se maneja. Para muchos seguramente, o para pocos será muy claro y para muchos no será muy claro todavía. Pero aquí la pregunta es, trayendo un poco el tema de Flavio, las instituciones de educación evangélicas en el Paraguay, que tienen un paradigma detrás, ¿cómo conversa ese paradigma cristiano con un paradigma humanista de la reforma educativa? ¿Es factible? ¿No es factible? Entonces querríamos escucharte un poco, Lourdes. Sí, desde mi punto de vista es factible, puesto que en los fines de la educación paraguaya justamente se le nombra a Dios y es el único país en donde le nombran a Dios en los fines de su educación. Entonces, el centro de nuestra conducta, el centro de nuestro estudio, el centro de todo es Dios para el Paraguay. Entonces, de los objetivos es la enseñanza en valores. Entonces, desde el momento que nosotros hablamos de enseñar valores en las escuelas, nosotros ya estamos predisponiéndonos para dar un mensaje de la palabra de Dios, en donde nosotros encontramos que en Gálatas, ¿verdad? Que es fruto del Espíritu Santo, cada uno de los valores que podemos enseñar, como la fe, el amor, la paciencia, el gozo, la paz, la benignidad. Entonces yo creo fehacientemente que tanto, y me tocó enseñar tanto en colegios oficiales como en colegios no confesionales y como en colegios evangélicos, como le llamas, ¿verdad? Me tocó enseñar y yo llevo la palabra sin ningún problema. Nadie me está diciendo a mí, no hable porque esto aquí no se puede hablar. Al contrario, siendo Dios mi maestro, siendo Dios, siendo la palabra de Dios el eje de todo, yo puedo dar sin ningún problema una clase, puedo dar un conocimiento científico a partir de la palabra de Dios. Entonces, yo creo que esto no se puede separar. Nosotros como individuos debemos ser sal y luz donde estemos. Y tomando, como siempre, los fines de la educación paraguaya y los objetivos de la educación, ahí está ensamblado la palabra de Dios y está ensamblado Dios mismo en su esencia. Qué espectacular realmente el concepto, manejarlo desde esa perspectiva, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos en la Constitución Nacional ya un respaldo, la cuestión nomás es que hay presiones externas internacionales que quieren derribar, lógicamente, todos esos valores que nosotros tratamos de enseñar y de inculcar en nuestras escuelas. Y por otro lado, también tenemos un grupo de políticos que de alguna forma también están ahí como dejándonos en una arena movediza, en el sentido que no sabemos en qué momento esto quieren fraguar para, digamos, hacer esas modificaciones. La pregunta en ese sentido es que, por ejemplo, nosotros como cristianos o como grupos de escuelas o colegios cristianos, medidas tomaron o pueden tomar en relación a eso, ¿verdad? Porque sé que hay grupos que están trabajando y cómo hacer para que, digamos, aquellos valores o antivalores, como se los llama también, que están viniendo de afuera, que quieren literalmente depravar a nuestros niños desde la niñez misma, ya queriendo implementar ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería frente a esas cosas? ¿Qué sugerencias que ustedes ya han visto que se está realizando, por ejemplo? Y bueno, Pastor Flavio, ¿qué opinas de eso? Sí. Bueno, Lourdes, ¿pero qué iba a decir? Adelante. Sí. No, decía yo que de hecho, por eso es tan interesante que nosotros cultivemos y afiancemos, es mejor, la identidad de nuestros niños y de nuestros jóvenes en el Señor. Y eso es un trabajo minucioso, un trabajo de hormiga, es sembrar la semilla todos los días. Entonces, de hecho, copiamos mucho nosotros. Nos gusta mucho lo foráneo, lo de afuera, está muy cool, pero qué interesante sería, ¿verdad? Que cada maestro, cada mamá, cada papá, cuidemos de esa manera a nuestros hijos, ¿verdad?
Pero bueno, vamos a escucharle al pastor Florentín que él nos dice. Bueno, la verdad que es todo un desafío sumamente interesante eso, ¿verdad? Eh, yo creo que nosotros los evangélicos, creo que hay un punto que hicimos muy bien, que realmente creo que nosotros ahí por el año 1992, no, tal vez no nosotros, pero nuestros hermanos en la fe, enterraron un poco su hacha de pelea con los católicos y se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Y sacaron ciertos artículos dentro de la Constitución Nacional, juntos todos, ¿verdad? Como por ejemplo el respeto a la vida, el concepto de familia, que son de alguna manera garantías constitucionales que hasta hoy en día respaldan un poco la manera de educar valores y morales dentro de la escuela, que a nosotros nos beneficia y nos deja tranquilos todavía. O sea, podemos hacer todavía y enseñar los valores cristianos como los valores verdaderos, eternos y correctos. Pero como bien decía el señor Humberto, el pastor, eh, la presión internacional y la presión de los medios y también la presión social y nacional es muy fuerte. Siempre nos dicen nuestros colegas, tanto de afuera y de acá adentro, esta es una pelea que en algún momento seguramente vamos a tener que ceder o no sé, perder, ¿verdad? No creo que perder, pero ceder. Pero hay que reconocer que esto no solamente es una presión internacional o nacional, es un ambiente. Estamos de alguna manera conviviendo un aire casi similar camino a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Un poco si uno mira los valores morales que hoy en día se pretende cultivar a través de los medios. Miren, nuestros chicos no hace falta ir a la escuela ni al colegio para recibir otros valores morales. El celular lo tienen en su mano y eso es lo que hoy en día a ellos les instruye. O sea que nosotros, la verdad de las cosas es que estamos ahí un poco cuestas arriba, en el sentido de poder tan libre y felizmente como lo hacía en otras décadas enseñar valores. Hoy en día, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la conversión, una persona se convierte, pero cuesta mucho hoy en día cultivar moral cristiana en nuestra propia gente de iglesia, ¿no? Entonces, cuanto más difícil será esa tarea en las escuelas. Pero bueno, confiamos en la palabra y lo que tiene poder es no tanto nuestros pensamientos, sino el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que nos asiste. Yo creo que eso nunca tenemos que perder. Esta batalla, la verdad de las cosas, si bien nosotros la peleamos aquí en la tierra, es una batalla que el Señor lo tiene ganada y en eso tenemos que andar confiados, ¿verdad? Porque si no, vamos a andar a la defensiva solamente. Esta Yo creo que cuestión, sí, Humberto, adelante. yo creo que la doctora Lourdes tocó en un tema así, bien punto neurálgico, que tiene que ver con nuestra esencia. Ella dijo justamente nuestra identidad. Ayer estábamos compartiendo con una hermana que está en Ciudad del Este, que ella entró en un colegio cristiano y que al entrar en un colegio cristiano aprendió la palabra de Dios y en el transcurso de sus años de formación, porque ella entró desde el nivel prácticamente del maternal, y desde el proceso de su formación llegó al punto que ella tuvo su encuentro con Jesús y ahora ella es docente de la misma institución donde fue cursando sus estudios y es docente y al mismo tiempo está hablando y predicando de los valores que ella se convenció, ¿verdad? Y lógicamente cuando hablamos nosotros de la identidad, gran parte de eso, lógicamente, nosotros le debemos a Jesús con el nuevo nacimiento, cuando Él viene y nos hace una nueva criatura a través de nuestra fe y por medio del Espíritu Santo. Y esa nueva identidad, de alguna u otra forma, nosotros necesitamos seguir sosteniendo que es lo principal, es lo primordial. Porque las cuestiones científicas, las cuestiones que son, digamos, que no tienen que ver con la cuestión esencial de nuestra vida, es una lucha que se viene sosteniendo ya de allá. Platón y Aristóteles ya discutían sobre la cuestión de la evolución y se le quiere atribuir a Darwin que él es el padre de la evolución. Lo único que él hizo fue tomar las enseñanzas de Aristóteles y replantear de la misma forma.
Pero eso es, por ejemplo, un detalle que nosotros no podemos ni ignorar ni estar ajenos, sino que tenemos que saber realmente, bueno, cómo se enfrenta eso, cómo se contrapone. Porque como yo siempre digo en mis clases a mis alumnos también, nosotros desde que los españoles llegaron acá, nos jactamos que de alguna forma hubo un cierto cristianismo, hubo una cierta enseñanza cristiana, pero sin embargo, que yo recuerde en mi infancia, en toda la época que yo fui estudiando en el colegio, nunca me hablaron del creacionismo. Ese sistema creacionista, básicamente en los colegios cristianos empezaron tímidamente a tocarse y mucho más fuertemente, porque no había materiales tampoco, y mucho más fuertemente creo yo después con la llegada de más colegios cristianos y con alguna incrementación ahí, el pastor Flavio me puede ayudar un poco también con relación al tema de AXI y otros elementos más que sí trajeron materiales bien más preparados y digamos, adecuados para ese sistema educativo. Veo que esta situación ha saltado de un reniego callejero reclamado por una minoría. En esencia, la democracia, por definición, es el mandato de la mayoría, aunque en este caso hay una minoría que desde la calle estuvo reclamando una serie de reivindicaciones. Esas reivindicaciones se han amplificado a través de los medios masivos de comunicación al punto de convertirse en una suerte de movimiento anticristiano, reaccionario en contra de lo que se pueda entender como metafísico o religioso o moralista. Y luego de haberse desarrollado y haber entrado en la incubadora de los medios de comunicación, se ha generado ya una presión desde el Congreso a través del debate en la bicameral. Esto ha pasado después también ya al Ministerio de Educación con los intentos de insertar materiales que vayan en contra de todo lo que se llame cristianismo. Entonces, uno puede casi tener una trazabilidad de toda esta cuestión. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es nuestra reacción desde la vereda cristiana, verdad? Me da nomás la impresión, ustedes me corregirán si a lo mejor una cuestión de percepción nomás, pero que como que ellos plantean el debate y nosotros estamos en una posición casi de reacción a la defensa. Pero supongo que deberíamos de tener una iniciativa más definida de nuestro lado y la pregunta es ¿cómo lo hacemos? ¿Deberíamos de hacerlo? ¿En qué momento deberíamos de hacer? ¿O esperar aquello que acaba de explicar Flavio, que se va a decantar por una situación que no desearíamos, ¿verdad? Bueno, Amado, sabes que por un lado está bien, nosotros estamos en la defensiva, como vos decís, comparto, pero también sosteniendo mucho todos los principios y las ideales morales del cristianismo. Nosotros tenemos que ser muy conscientes que lo cristiano del Paraguay está bastante bien todavía posicionado con sus principios y con sus valores. Está bien, como vos decís, una minoría grita, impone el debate, pero a ese grito y a ese debate, nosotros de alguna manera lo estamos sosteniendo. Bueno, la Constitución dice esto y nuestros fines de la educación dice esto. Estamos bien posicionados todavía y defendiendo un poco eso, ¿verdad? Te quiero preguntar después algo sobre ese punto. Ahora, el tema es si eso es lo conveniente para nosotros o no, ¿verdad? Miren, nosotros ahí, yo digo nosotros los evangélicos, nuestros padres espirituales allá por el año 40 y 50, eran la... Y la verdad que tampoco se quedaron callados. No hace mucho estuve mirando un panfleto enorme que allá por el año 1956, los pastores de Paraguay firmaron varios, enviaron al Poder Ejecutivo reclamando una educación laica en las escuelas públicas. Fíjate por un detalle, ¿no? Era minoría y ese era su grito, ¿no? Y hoy estamos de alguna manera, por lo menos en los papeles y en las letras, teniendo una educación laica, ¿verdad?
en las instituciones públicas, aunque la aplicación es otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, Claro. ahí está. Pero nuestros antepasados, Claro, claro. desde su posición de minoridad, nunca se callaron, gritaron. Hay que reconocer que nosotros, no es que nos callamos, pero somos muy prudentes en nuestros gritos. No somos combativos, diríamos así. Bueno. Claro, pero digo una cosa y un poco para enriquecer más el diálogo, ¿no será, y hago de abogado del diablo, ¿verdad? ¿No será que esa nuestra confianza en la resistencia, como la estamos planteando, está muy basada en la cuestión de que Paraguay tiene una mentalidad y una sociedad muy conservadora? Ahora, ese conservadurismo eh, que todavía nos mantiene a flote y decimos, bueno, contamos con ese conservadurismo, ¿cuánto más va a aguantar ese conservadurismo? Que suba un gobierno con una mentalidad distinta de apertura a todo lo que se venga y con una minoría que son minoría en números de personas, pero son mayoría en apoyo financiero y condicionamiento coyuntural, que es lo peor que hay. Te voy a dar el dinero como préstamo, pero bajo una serie de condiciones con las letras chiquititas. Entonces me pregunto, ¿verdad? ¿Qué más se podría hacer? ¿Se tendría que hacer? ¿O definitivamente estamos muy bien posicionados de la manera en que lo hacemos, ¿verdad? Yo creo que hay algunos elementos allí que habría que mencionar que tal vez tímidamente o a la defensiva o tratando un poquito de aguantar todo lo que se estaba manifestando. Por ejemplo, que se reúnan grupos evangélicos para orar frente al Congreso, que estén haciendo también ciertas manifestaciones. Lo que pasa es que hay una suerte de temor o de error en el sentido del concepto de lo que significa estamos protestando, ¿verdad? La idea del protestantismo allá de la Reforma fue una cosa, pero la idea del protestar ahora a veces parece ser como que viene esa confusión, entonces mucha gente no aparece porque, como digo, vos cristiano te vas a ir a protestar, ¿verdad? Pero hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El apóstol Juan en primera Juan dice, hermanos, ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. O sea, el ya, pero todavía no, que alguna vez lo dijo Lugo, ¿verdad? Pero que la gente no lo entiende. Nosotros tenemos doble ciudadanía, vamos a llamarlo así, la ciudadanía paraguaya en nuestro caso y la ciudadanía celestial. Como ciudadanos paraguayos tenemos los deberes, los derechos y las responsabilidades. Y como cristianos también tenemos de alguna forma la responsabilidad de levantar una voz que clama, ¿verdad? Para que esa sociedad de la cual nosotros pertenecemos se pueda preservar. Jesús usó la figura de la sal, ¿verdad? Si la sal se deshiciera, dice, no sirve más para nada, sino para hollarla, dice, pero la idea de hollar era tirar por el camino para que el camino sea tipo un pedregullo de sal, donde la gente podía caminar, pero es porque esa sal no servía más para nada. Y nosotros necesitamos convencernos y necesitamos saber compartir eso a los hermanos para que sepamos en qué momento tenemos que posicionarnos, en qué momento tenemos que ir a plantarnos ahí en el Congreso, orar, en qué momento tenemos que ir y golpear la puerta de los líderes nacionales, digamos. Hay algunos testimonios muy interesantes de la historia del doctor Reinaldo de Cut, que él iba y se plantaba delante del ministro del Interior porque le habían tomado preso a algunos cristianos, ¿verdad? Sin motivo. Y él se plantaba y se decía, usted tiene que soltarlo, y los encaraba a los tipos, ¿verdad? Ese tipo de situaciones, yo no sé específicamente si se dan o no se dan, pero porque tenemos muchos hermanos en Cristo ahora que están incursionando también en la parte gubernamental, ¿verdad? Pero ahí es donde entra esa tensión, somos, pero todavía no estamos allá. Y ahí es donde creo que nosotros los cristianos necesitamos justamente repensar y tratar de redistribuir un poquito mejor nuestra realidad con nuestra identidad como participantes de una nación, como preservadores de una sociedad, ¿verdad? Y al mismo tiempo sin perder de vista los valores que tenemos que seguir enseñando. Claro. Lourdes, ¿qué nos blinda? ¿Qué nos blinda todavía a nivel de reforma educativa,
con ese motor de los valores por dentro y ese salpicón de cristianismo. ¿Hay algo todavía de seguridad en eso? Y bueno, yo antes que nada quiero, no sé, llamar que es la familia que todavía no, nos está blindando, así como hablaba el conservadurismo, así como hablaba la tradición, no sé, lo que me enseñó la abuela, a lo mejor mi papá ya no me enseñó, pero lo que me enseñó la abuela, eso es lo que todavía nos blinda. Ese, esa familia conservadora, a pesar de que ya haya varias familias o numerosas familias disfuncionales, como le llaman ahora, pero todavía lo que abuela me enseñó tiene marca en nuestras vidas. Y con lo que estábamos hablando, yo también desafío a esos líderes, desafío a los pastores a que se formen para un liderazgo nacional, que estén tomando el Ministerio de Educación, que estén tomando el Ministerio de Hacienda, que esté tomando, que sea presidente, que sea un pastor, ¿por qué no? ¿Verdad? O un líder. Eso también va a blindar. Así que no, o sea, está bien que oremos, está bien que ayunemos, pero también que actuemos. Que salgamos de nuestra iglesia, de la comodidad de ese asiento que me toca todos los domingos. ¿Para qué? Para ir a ocupar ese puesto en donde yo pueda decidir, aquí no se firma esto, aquí no se escoge esto, pero ser íntegro hasta el final, ser íntegro, porque de repente nuestros hermanos también se descomponen allá arriba, ¿verdad? Entonces, no, tenemos que ser íntegros, tenemos que afianzarnos en nuestras creencias. ¿Por qué sigo estudiando? Porque yo creo que alguna vez yo voy a ocupar ese puesto de liderazgo en los ministerios donde se va a decidir qué van a estudiar mis nietos, qué van a estudiar mi generación. Entonces, ese es el desafío que yo lanzo a los líderes de la iglesia, a los pastores. Entonces, ¿para qué? Para que nos podamos capacitar para tomar estos ministerios y para poder estar en ese rango decisivo. Y nosotros, o sea, la iglesia, nos ponemos a orar y a cubrirles a ellos. Pero a la escuela, volviendo otra vez a nuestro tema, lo que nos está blindando es eso un poco. Lo que la abuela nos enseñó, lo que nuestra mamá nos enseñó. Entonces, la familia sigue siendo la base de la sociedad paraguaya. ¿Qué les parece sobre el punto de percepción? Sobre percepción. Un colegio o una institución de educación evangélica y uno que no lo es. ¿Hay una distinción, creen ustedes, en la percepción nacional, diríamos, en todo este tiempo? ¿Cuál sería un poco la apreciación? Si es que... Bueno, nosotros tenemos que agradecer a Dios que, ¿cómo decir? Tenemos muy buena fama en las instituciones de educación en el país, que como evangélicos hemos sido bien serios, siempre haciendo buena educación. Ese es un plus importantísimo. Miren, el Congreso Nacional, cuando se dio la ley sobre la creación de la Universidad Nacional de Asunción, en los diarios de sesiones, un argumento fuerte para dar y aprobar esa ley fue que realmente por muchísimas décadas los evangélicos vienen haciendo buena educación en el país. Es un plus muy importante. Sí. Y esa percepción se tiene, se sigue manifestando y se sigue sosteniendo. Por supuesto que esa percepción nos ha llevado a los niveles hoy en día de hacer buena educación, pero para una élite de la sociedad. Nuestra educación evangélica es costosa, no es barata. Entonces, claro, muchos colegios tienen un fuerte respaldo de becas y todo, los históricos, ¿verdad? Pero de alguna manera estamos ahí haciendo buena educación mayormente para la clase, diríamos así, de posición media para arriba. Está bien, pero nunca tenemos que olvidar que nosotros nacemos como protestantes y evangélicos
intentando hacer una educación para todos los niveles, ¿verdad? Para todos los niveles. Mm. Nunca hay que perder de vista eso. Ujú. Hubo un tiempo cuando yo estaba un poco al frente de una institución educativa también que era de la iglesia. Y tomando un poquito el tema este de que cuánto realmente la faja, digamos, de los niveles sociales, la propia institución educativa dependiente de la iglesia va a estar asumiendo, ¿verdad? Hasta que lo alto no es tanto problema a nivel de posición social, sino lo de abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso implica una carga social en el sentido de tener que hacer becas, tener que aguantarles a ellos, con el propósito, lógicamente, de estar levantándoles a ellos con principios y valores cristianos, ¿verdad? Y una de las cosas que había dicho justamente cuando estábamos en el grupo ahí de los líderes de la iglesia hablando de esto, decía, en realidad la iglesia tiene que tener una visión clara de que la misión que está haciendo en la educación tiene que estar dispuesta a usar los fondos inclusive de la iglesia para, digamos, sustentar a los profesores y que esos chicos que no tienen para pagar puedan también tener acceso a esa educación dentro del sistema, ¿verdad? Es un debate súper interesante esa parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene su costo educativo y mucha gente dentro de la iglesia no tiene la misma visión en ese sentido. Bueno, haciendo un poquito el tema de lo que es en relación a esa posición que como iglesia, teniendo un ala, digamos, de la iglesia, sí, que es un campo misionero como es un colegio, el concepto de que los líderes necesitamos a veces pensar y decir, bueno, ¿qué hacemos con esa faja de edad, de faja social de chicos que no tienen recursos para entrar a una institución, a una institución educativa del nivel cristiano? Entonces, si la iglesia puede o no puede, debe o no debe usar los propios fondos para sustentar a docentes, ¿verdad? Que estén enseñando a esos chicos, o sea, dentro de todo el espectro de la escuela, ¿verdad? Esos que no tienen, digamos, la capacidad económica para estar ingresando a esas escuelas, ¿verdad? Entonces, yo no sé cómo tanto el pastor Flavio como también la doctora Lourdes tienen ya experiencia en eso también, en esa área, ¿verdad? Nosotros hemos trabajado bastante con eso, con el liderazgo, y era una lucha. ¿Por qué? Porque muchos miembros se quejaban, decían, ¿por qué tenemos que estar teniendo esa clase de chicos? Pero el resultado de esos chicos, ¿verdad? Varios de esos chicos que los hemos traído, que han conocido al Señor, muchos de ellos son misioneros, otros son pastores, hay gente que está en el exterior trabajando como misionero, ¿verdad? Entonces, nuestra inversión en ese sentido, en nuestra experiencia particular, no fue en vana, fue excelente, fue extraordinaria, ¿verdad? Pero no sé cómo hoy estarían en ese sentido incursionando y qué tienen ustedes de experiencia. No sé, hay colegios que están trabajando con el padrinazgo. Entonces, así como la iglesia trabaja con padrinazgo para sacar del cinturón de la pobreza, el colegio cristiano debería trabajar con padrinos, así como trabajan otros colegios que conozco, ¿verdad? Para no hacerle publicidad, no voy a contar quiénes son. Entonces, trabajan con padrinos. El padrino le paga el 50%, consiguen que la iglesia le habilite, pero estoy muy de acuerdo con el señor Humberto. Nosotros tenemos que enfatizar en los niños, porque los niños nosotros tenemos que ganarle, a los niños nosotros tenemos que darle la semilla, formar el carácter de Cristo en cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que luego sean nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros misioneros. Así mismo. Entonces nosotros le estamos formando a esos niños. Muy de acuerdo con lo que está hablando el señor Humberto, el pastor Humberto, perdón, porque ellos son los que luego van a ser nuestros adultos quienes van a estar y van a estar volviendo a formar a nuevos niños. Así mismo. Mira, yo creo que en esto hay historias, pero maravillosas y fabulosas que pueden contar seguramente los protagonistas. Niños y jóvenes que han entrado en nuestras instituciones educativas y que vienen de zonas muy vulnerables, muy pobres,
y que han logrado, gracias a nuestras instituciones, un desarrollo personal, social y profesional de altísimo nivel. Hay muchísimas historias de esto, ¿verdad? Claro que esto no es una tarea fácil, es una tarea sacrificial. Yo recuerdo en el interior, cuando yo era joven, todavía mi pastor también en un momento dado le entró esa locura de querer poner una escuela, porque el evangélico pues así en Paraguay, tiene un poquito una iglesia, compra un terreno, después ya quiere plantar una escuela. Y a él también se le ocurrió eso y me estaba hablando y persuadiendo y le dije, pastor, si la iglesia no te mató, la escuela te va a matar a vos. Porque así es, ¿verdad? Porque tenemos que reconocer que nuestra membresía evangélica viene también de los estrados sociales pobres medios, ¿verdad? Nosotros no podemos decir que somos una iglesia evangélica en Paraguay pudiente. No, qué sé yo, el 70-80% de nuestra membresía viene de gente realmente trabajadora, humilde, pero nuestras escuelas, modelos que hemos tenido, siempre han sido sostenidas por misiones extranjeras. Y eso ha sido siempre un chorro, ¿verdad?, de recursos. Pero ese tipo de recursos la Iglesia Nacional Evangélica no lo puede hacer. Entonces, por eso es que una escuelita evangélica ahí a veces paga a sus maestros con pollada o con hamburgueseada, ¿verdad? Pero siguen adelante. Pero a pesar de eso, hay bellísimas historias de vida de personas que si uno pudiera registrarla, mostrarla, conocerla, pues sería un aliciente fenomenal para nosotros del tipo de trabajo educativo que hacemos. Muy enriquecedora la conversación hoy de Mesa Libre y en honor al tiempo, me gustaría tirar una última pregunta de redondeo. Aprendo el agarre del vagón que tiró Flavio, la escuela al lado de una iglesia. ¿Qué sucede cuando hay intereses de conversión cruzada, verdad? Cuando la iglesia quiere convertir a la escuela y la escuela quiere convertir a la iglesia, ¿verdad? Y nunca voy a olvidar la ponencia de Flavio en la FTL ya hace unos cuantos años atrás, una reflexión muy interesante, pero creo que se presta para reflexionar un poco aquí en Mesa Libre y con esto vamos redondeando nuestro tiempo. Mira, yo quiero contar una experiencia que los bautistas me enseñaron muchísimo, ¿eh? Los bautistas son especialistas a veces en crear políticas, ¿eh? Y ellos me dijeron, tienen una escuela, tienen una iglesia, ¿qué? ¿Usted la escuela tiene una iglesia? No, acá la iglesia tiene una escuela. ¿Me siguen? Entonces ahí cambia rotundamente el panorama. La iglesia tiene una escuela. Y entonces ahí entonces la iglesia dirige todo, ¿verdad? Por supuesto, es una iglesia que tiene mucha gente, ¿verdad?, con buenísima formación y entonces pueden generar eso, ¿verdad? Pero cuando una propia iglesia sencilla y humilde, que no tiene mucha gente preparada, y crea una institución educativa, muy pronto los maestros y los directores que saben más, se les suben encima de todo, ¿verdad? De los diáconos, de los pastores, de los ancianos, de todo. Pero en realidad lo que funciona muy bien es cuando una iglesia tiene una escuela. Cuando la escuela tiene una iglesia que le ayuda nomás, ahí está muy centrado. O estas instituciones grandes que hoy en día tenemos, educativas evangélicas, que son realmente instituciones que han creado misiones evangélicas. Y esas misiones ya se retiraron. Y hoy en día entonces quedan grandes instituciones enormes que no saben dónde anclarse espiritual y eclesialmente. Y ahí entonces navegan en un río caudaloso que no sabemos realmente dónde van a ir a parar. Claro. A eso también hay que sumar el hecho de que normalmente la escuela crece mucho más rápido que la iglesia, ¿verdad? Porque crece prácticamente exponencialmente, porque una vez que la escuela empieza a abrir sus puertas, aun cuando vaya agregando un año cada año hasta llegar hasta el tercer año de la media, igual llega un momento que se convierte en un organismo demasiado grande
Y la problemática es que si la iglesia se descuidó y no fue trabajando en formar a sus miembros, formar líderes, hacer el trabajo del discipulado, va a terminar lógicamente tumbando a la iglesia y pasando. En nuestro país hubo experiencias así en ese sentido, ¿verdad? Hubo hasta problemas judiciales y todo, salió por televisión, por causa justamente de ese mismo fenómeno, ¿verdad? La iglesia se quedó chiquitita en términos de grupo de gente, no de infraestructura, y la institución educativa creció demasiado grande, ¿verdad? Entonces, ese es un desafío también, por causa de que nosotros descuidamos a veces lo que es el llamado, porque no es la escuela el llamado de Dios, el llamado de Dios es la iglesia. Y entonces el desequilibrio es que produce ese tipo de situaciones, ¿verdad? Cuando de repente el otro está ahí de lunes a viernes, ¿verdad? Casi 12 horas por día trabajando con esos chicos, es tan absorbente como dijo el pastor Flavio, ¿verdad? Si no te moriste porque los miembros de la iglesia te mataron, la escuela te va a terminar de fulminar, ¿verdad? Literalmente es así, yo tuve esa experiencia, ¿verdad? Pero la idea era justamente trabajar para equilibrar. Y está el otro fenómeno también de muchos que vienen en busca de trabajo y claro, quieren participar. ¿Y cómo es el sistema? No, acá la iglesia es la dueña o digamos la responsable, entonces entran también en la membresía de la iglesia porque dependen del salario para que estén trabajando, ¿verdad? O sea, son varias aristas que se tienen que tener en cuenta. Me gusta esta mesa libre porque la mujer va a tener la última palabra. Adelante, Lourdes. Sí. Y me encanta cómo lo pusieron, ¿verdad? Cada uno. Y tienen, así como dijo el pastor Humberto, tiene varias aristas. Pero lo importante es que tanto la escuela como la iglesia tenga una misma misión, que es ganar las almas para Cristo. Entonces, si yo, directora del colegio, no siendo miembro de la iglesia, de la escuela, yo tengo la misma visión que la iglesia, quien me sustenta, quien me sostiene, en este caso del colegio Life, entonces yo no puedo, si tenemos ambos la misma visión que es ganar almas para Cristo, yo no puedo estar sobre la iglesia ni la iglesia sobre la escuela. Así como dijeron, tiene que estar en consonancia. Bueno, menos mal que soy la última voz, ¿verdad? Porque yo creo fehacientemente que podemos llevar la iglesia y la escuela un mismo carro, ¿verdad? Donde todos nos empujamos para un solo objetivo, que es ganar almas para Cristo. Excelente. Y así expandir el reino. Así mismo. Sí. Humberto, creo que no hay desperdicio. Falta mucho que hablar, le vamos a volver a estirar seguramente a Flavio y a Lourdes, así es que vamos redondeando nuestro tiempo. Desde ya de mi parte, muchísimas gracias Lourdes, muchas gracias Flavio. Y Humberto, dejo a tu cargo para un placer estar con ustedes. Sí, hay muchísimas experiencias que son fundamentales justamente porque, como dice Caminante, no hay caminos, hace camino al andar, ¿verdad? Las expectativas de que la iglesia era hacer discípulos solamente, de repente ahora la iglesia se encuentra con la oportunidad de hacer discípulos en un campo educativo que tiene que ver justamente también con lo que la palabra de Dios dice. Entonces ahí vienen las cuestiones, bueno, cómo tanto los bautistas, los presbiterianos también están incursionando, los discípulos de Cristo y tantas otras instituciones lograron y tratar de sacar de ahí de las experiencias y decir, bueno, estos son los valores que no se deben negociar y estas son las cosas que sí se pueden estar viendo de acuerdo a las circunstancias de cada situación, ¿verdad? Porque también tiene mucho que ver el hecho de que una escuela que empieza a trabajar con un nivel social bajo, una vez que estos chicos empiezan a conocer al Señor, le cambia la vida y le cambia su estatus social inclusive, ¿verdad? Porque el cristianismo es así y eso también es impactante. Es por lo menos lo que estaba pensando. Ha sido un placer realmente. Igualmente. Lourdes, Amado, también Pastor Flavio, realmente un privilegio compartir con ustedes. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Ok.